Buenas tardes a todos. Bueno, hoy decidí mandar este video para hablar un poquito de los diferentes conceptos que venimos trabajando en estas últimas semanas. Por un lado vamos a tener todo lo que yo fui subiendo material acerca de la evolución del hombre y de las características que éste tenía, y por otro lado tenemos las características del Paleolítico. Cuando yo hablo de la evolución del hombre, vamos a hablar de un proceso de hominización. ¿Qué significa esto? Que el hombre va a tener transformaciones. ¿Cuáles van a ser estas transformaciones? Van a ser tres que son las más importantes. Por un lado, el hombre se vuelve bípedo, es decir, comienza a caminar en dos patas. ¿Y esto qué ventaja me va a dar el caminar en dos patas? Por un lado, me va a dar mayor altura y esto me va a permitir visualizar a mis atacantes y así poder yo defenderme. Por otro lado, voy a tener mis manos libres. ¿Para qué me van a servir las manos libres? Por un lado, para agarrar mis elementos de caza o para construir herramientas, y por otro lado, para trepar. Otra característica del proceso de hominización fue cambio de la posición del dedo pulgar de las manos. El hombre hasta ese momento, todos sus dedos estaban de esta forma. Cuando se produce este proceso de hominización, este dedo pulgar se despega y pasa a estar adelante. ¿Esto qué me va a permitir? Agarrar, que hasta ese momento el hombre no tenía esa habilidad de agarrar. Entonces, esto fue un cambio muy significativo en cuanto al desarrollo de la especie humana. Y por último, vamos a tener un aumento en el tamaño del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, al adquirir diferentes aprendizajes, el cerebro comenzó a aumentar su tamaño. Una de estas ventajas o de estos beneficios del aumento del cerebro fue que el hombre pudo desarrollar el lenguaje. Hasta acá esto sería lo básico del proceso de hominización y lo que nosotros deberíamos aprender para, digamos, poder hablar de la evolución del hombre. Después nosotros vamos a tener los diferentes homos, es decir, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, que cada uno en distintos periodos de tiempo van a tener diferentes habilidades y se van a desarrollar en espacios geográficos diferentes. Siguiendo con los contenidos, nosotros vamos a estudiar los diferentes periodos de la prehistoria. Cuando yo hablo de la prehistoria me refiero específicamente a esa etapa en donde no hay, digamos, documentos escritos. Todo lo que yo puedo analizar de la prehistoria y que los distintos científicos y historiadores hablan del periodo se traduce a partir del estudio de los fósiles y por otro lado a partir de las diferentes escrituras, es decir, de diferentes artes o figuras que dejaron plasmados estos primeros hombres sobre las rocas de las cuevas y que se conservaron a lo largo del tiempo. La principal característica del Paleolítico va a ser el nomadismo. ¿Qué significa ser nómade? Que el hombre se trasladaba de un lugar a otro en busca de alimento. ¿Cuáles eran las tres actividades que realizaba el hombre en esa época? Por un lado cazaba, por otro lado pescaba y por último recolectaba frutas o semillas. Esa era la forma de alimentación que tenía el hombre. El hombre vivía por un periodo de entre 3 y 4 años en un lugar y una vez que los alimentos y recursos de esa zona se acababan, se tenía que trasladar hacia otro lugar en busca de alimentos para poder sobrevivir. Otra, digamos, característica importante del Paleolítico y que para mí es como la que sobresale es el descubrimiento del fuego. Este descubrimiento le va a dar al hombre un montón de ventajas. Por un lado va a poder cocinar los alimentos, que hasta ese momento los hombres comían las carnes crudas. Es decir, mataban un animal y tardaban capaz 4, 5, 7 o 10 días en comerlo. Y a medida que, digamos, el animal se iba descomponiendo, el hombre comía ese alimento igual. Entonces había un alto índice de mortalidad debido a comer alimentos que estaban en estado de descomposición. Entonces, al cocinar los alimentos, esto digamos, le daba mayor, digamos, por un lado seguridad porque mataba todas las bacterias y por otro lado pues, tenía como un mayor nivel de conservación. Otra ventaja fue que pudieron alumbrar por las noches, que hasta ese momento el día y la noche, de noche no tenían de cómo ver y a partir del descubrimiento del fuego pudieron iluminar las cavernas. Otro fue
el rol sociabilizador que le da el fuego. Los hombres empiezan a ponerse alrededor de las fogatas y así empezaron a desarrollar diferentes rituales y a desarrollar el tema del lenguaje. Y otra, digamos, característica o ventaja que tiene el descubrimiento del fuego fue que le permitió defenderse de sus atacantes. Es decir, ellos ahuyentaban a las distintas, animales que los querían atacar, tirándoles fuego o amenazándolos con fuego. Otra característica del Paleolítico, que no es menos importante, es que en esta época los hombres se movían en bandas o grupos de entre 10 y 20 personas. Y lo que hacían era que tenían un jefe que era, digamos, como el hombre más hábil de la manada o de la banda, y esto, digamos, como que organizaba, digamos, los roles que cada uno tenía que cumplir. Bueno, hasta acá con las características del Paleolítico. Voy a subir un material teórico para que empecemos a trabajar, y la semana próxima seguramente voy a hacer alguna clase virtual para que sigamos hablando de estas características. Cualquier duda ustedes me consultan a través de la plataforma o me envían un mail como vienen haciendo hasta este momento. Bueno, les mando un saludo muy grande y espero haber sido clara a la hora de explicar los conceptos. Hasta la próxima.